Buenas, buenas. Estoy aquí en otro encuentro con amigos. Hoy vamos a estar con Noah. Hola Noah, ahí te veo. Ya lo voy a ver si te invito yo o cómo hacemos. A ver. Ahí invitando a mi amigo Noah, que hoy vamos a hacer una charla sobre las familias integradas. Ahora les vamos a contar un poco de qué va el tema. Noah, hola. ¿Cómo ¿Cómo va? estás, amigo? No te veo. Oh, bueno, no te perdés mucho, No no sé. te perdés. No pasa. Se ve todo oscuro. Sí, le pasa a veces a algunas personas en los vivos que no están viendo a la otra persona y también que las voces se cambian, así que si escuchan nuestras voces raras, sepan que es tema que está pasando en los vivos y yo te veo un poquito borroso, no sé si es tu señal o... Puede ser un poco la señal acá, donde estoy, donde me encuentro. Bueno, vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos y que Tal fluya. cual. Sí. No nos vamos a quejar que no tiene sentido. No. Bueno, ¿qué tal, amigos? Nos están saludando, algunas personas ya se están sumando, divino. Nos están diciendo que estamos los dos bien y bueno, la gente te ve, que es lo importante, yo te veo, así que vamos a hacer como si estuvieras en la radio. Me tenés que imaginar y bueno. Buenísimo. ¿Cómo va, Nova? Contame, ¿en qué andás? ¿Estás en En es- Córdoba? Sí, actualmente me encuentro en Córdoba, en mi ciudad, podría decirse, natal. Se llama Unquillo. Y bueno, compartiendo con familia, como quienes ya muchos están al tanto, vine a hacer un proceso más que nada para atender presencialmente y por supuesto para integrar un par de herramientas que están bajando relacionadas a la medicina y para poder de alguna manera traducir todo el aspecto cuántico que es mi salsa, digamos. Así que estoy en eso. Por este momento me encuentro acá. ¿Tú dónde estás? ¿En tu casa? No me ves, bueno, te tengo que hacer la descripción. Sí, yo estoy en Uruguay, estoy acá en mi casa y bueno, estuve el otro día, te comenté que sorpresivamente apareció en ese espacio que existe en Instagram que es Mejores Amigos, que yo nunca lo utilicé porque siempre pensé que era más para gente que tiene un perfil personal en donde quiere acotar a sus más amigos algunas fotos, algunas cosas, pero como yo tengo un perfil laboral, nunca lo utilicé. Pero el otro día, viendo, porque a mí los vivos me sale como cero visualización, hace unos meses, como que nadie lo viera, quería ver si había algo para corregir, para limpiar, y ahí es donde estuve chusmeando un poco algunos rincones de Instagram que yo normalmente no entro, y apareciste vos como el único integrante de mi grupo de mejores amigos. Digo, ¿qué hace Noah? Si yo nunca armé este grupo y bueno, no porque no seas amigo, sino porque, bueno, no tenía yo conciencia de que existía esa carpeta separada de mejores amigos. Bueno, estabas ahí y cuando te conté eso, los dos coincidimos que, bueno, que era momento de hacer algo juntos, que por algo había aparecido esa señal, digamos. Y lo loco es que yo te pregunté qué tema querías, porque siempre que invito a gente al espacio de encuentros con amigos, me parece como de camaradería decirle al invitado que elija su día y su tema, ¿no? Y su horario y demás. Pero a mí me vino a la cabeza el tema de las familias que estamos pasando un poco de una forma en que la familia de sangre era lo primordial en la vida de una persona. Y también ahora está el tema de que, bueno, capaz que hay familias que son más de resonancia, que pueden ser amigos, gente con los que te sentís como que sos un hermano, como que sos, o bueno, las familias ensambladas, en donde de golpe tenés que ser madre de un hijo que no es hijo tuyo, pero es hijo de tu pareja. Bueno, está viendo como toda una remodelación de lo que es el concepto de familia en estos nuevos paradigmas que están modificándose ahora por, ya sabemos, ¿no? Por la era de Acuario y toda la caída de los mismos paradigmas y la construcción de las nuevas formas. A veces le estamos viendo este proceso, justo nos tocó a nosotros esa
destrucción y nueva construcción o metamorfosis de eso. Y bueno, cuando vos me dijiste que querías hablar de este tema, yo dije justo, o sea, no sé si fue telepatía, que me llegó lo que vos querías, o que los dos coincidimos, así que bueno, no importa, total coincidencia. Así que, bueno, contanos un poquito lo que querías compartir y vamos avanzando así. Bueno, bueno, gracias por esa introducción y por también resonar en este camino que todos estamos de alguna manera sintonizando al corazón sobre todas las cosas y que eso de alguna forma nos permite ir tamizando para encontrar la realidad armónica de cada cual. Entonces, quise traer este tema específicamente porque lo encarno día a día y de alguna manera es la estructura base donde nosotros vamos sacando los primeros nutrientes de cómo nos vamos moviendo en el mundo. Entonces, muchas de las consultas que he recibido durante estos 2 años, dentro de lo que vengo desarrollándome como facilitador u orientador de la conciencia, me ha llevado a tenerlo muy pendiente o como partida, para poder entender básicamente nuestras raíces, de alguna manera interpretar lo que está ahí disponible y desde ese lugar saber hacia dónde vamos. Entonces, de alguna manera, todas estas consultas se han basado en, bueno, no me siento hoy identificado con mi familia de sangre o demás, entonces, bueno, dije, ok, vamos a hacer un poco la reflexión o el análisis de cómo es una familia, digamos, primero el concepto de familia, segundo lo que es una familia tipo en el sentido de lo que es la estructura por ADN y familia por conexión, que generalmente es una familia de integración, que todos hoy básicamente estamos experimentando. Bien. Te escucho bien, pero hay momentos que se te va un poco la señal. Cualquier cosa que la gente que nos está escuchando diga cómo va. Yo creo que yo llegué a entender, pero está un poquito entrecortado. Sí, a veces se corta un poco la señal acá en donde vivo, en esta zona. Bueno, Así que también por me ahora, pido disculpas. creo que llegamos a entenderte. Yo creo que hay como una... Bueno, los dos estamos de acuerdo en que está transformándose el tema de la familia, pero por otro lado, viste que hay como mucho énfasis en trabajar el transgeneracional, en conocer los patrones repetitivos y en conectar con esas raíces que tenemos familiares, porque hay como una conciencia de que realmente traemos algunas, que antes se llamaba como el karma familiar, ¿no? Algunas cosas que no se han podido resolver en generaciones anteriores y que de alguna manera se repiten inconscientemente hasta que se busca una salida más amorosa a ese tipo de conflicto que hubo, adicción, trauma, sea, ¿no? Entonces, ¿cómo es la contrapartida para vos de esa especie de momento en donde todos estamos viendo nuestra parte familiar de sangre como para reconocer de dónde venimos y por otro lado empezar a sentir que no hay una obligatoriedad a llevarte bien con tus primos, tus tíos, tus padres, como estar a lo italiano, ¿no? A lo latino, todo el tiempo pegados y que todos se quieran obligatoriamente y que todos se comprendan y resuenan. Es como que está el traspaso, ¿no? De esos dos momentos. Sí, tal cual, completamente. Y más o menos como para entender hacia dónde va esta pregunta y lo que está resonando en nosotros, en un proceso básicamente de hacernos conscientes de quiénes somos y qué tipo de experiencia vivenciamos en la materia. El punto es primero comprender etimológicamente qué significa familia. Entonces, familia viene, digamos, de un origen que significa famus, que es básicamente hambriento. Entonces, lo que de alguna manera el contexto de evolución nos muestra es que nosotros como seres nos unimos para básicamente cubrir esa necesidad, que es el hambre. Entonces, nosotros tenemos 3 aspectos, que es el alimentarnos, el descansar o dormir y el reproducirnos. Entonces, seguimos siendo conciencia animal, pero desde un estado consciente claramente expandido en el cual desarrollamos un lineamiento que
es la inteligencia. Pero la inteligencia no es desde un lugar de, ok, sé esto y simplemente lo puedo identificar, más sí saber utilizar esas herramientas, ¿no? Y por ende me lleva a una integración y para ello, luego de comprender mi estructura, comprender también lo que me rodea, que es la estructura de los demás y así. Entonces, entendiendo este punto base, comprendemos que en realidad cada vez que nosotros estamos en nuestra familia o nos identificamos con nuestra familia o ya no, siempre se trata de lo que estamos necesitando. Entonces, cada vez que nosotros volvemos a nuestra familia, digamos, de sangre, o queremos trascender o sentimos una resonancia o un llamado hacia aquellas familias, entre comillas, integradas, es precisamente porque dentro de lo que nosotros nos identificamos ya no necesitamos eso. Que no significa de que uno le deje de importar o pierda un tipo de emoción o conexión en el sentido de, ok, como has dicho, estas son mis raíces, de aquí provengo, mi genética me lleva también a comprender esto y demás, sino liberarnos, como has dicho, del contexto lineal moral de que sí o sí una familia tiene que estar siempre desde un lugar de esa estructura es así y no se puede modificar o no puede trascender. Y esto obviamente, cuando uno empieza a hacerlo consciente, entiende las necesidades de un aspecto más del alma. Por ende, eso hace de que de alguna manera nos vayamos conectando diferente información para nuestro proceso evolutivo. Entonces, de alguna manera, cuando uno comprende de que donde está o la familia que tenemos es una estructura de evolución y que cada uno cumple un rol específico para mostrarnos la constante de la necesidad de la conciencia humana y a su vez nos permitimos ir integrando esa necesidad para tener una comunicación orgánica con el alma que básicamente no necesita nada, más si nos está guiando de manera transparente y clara, hace de que el camino o el tránsito o la comunicación que nosotros debemos tener con nuestra familia sea desde un lugar de respeto, de armonía, de templanza. Empezamos a desarrollar la paciencia, empezamos a desarrollar la empatía, la compasión, siempre con nosotros mismos y todo eso, todo ese ciclo que se va mostrando, de alguna forma nos revela el estado de perdonarnos a nosotros mismos, que muchas veces cuando hablamos del perdón creemos simplemente que está en la psique, pero lo que nos está hablando el perdón es básicamente cambiar la perspectiva. Entonces, cambiamos la perspectiva de nosotros, comprendemos esas necesidades, porque es que nosotros estamos aún desarrollando esta estructura de evolución con nuestra familia de ADN quizás, y que eso, una vez que vamos cambiando la perspectiva, nos abrimos a otras nuevas posibilidades. Las nuevas posibilidades de sentir una información que a lo mejor, por una cuestión, como has dicho, de un patrón generacional y demás, uno no se fusiona plenamente a la experiencia misma, ¿no? Acá en la materia. ¿Por qué? Porque solemos a veces actuar de manera inconsciente por culpa que cargamos de no poder complacer a aquellos que buscan que seamos de cierta manera, y eso hace que nos vayamos bloqueando básicamente nuestros canales energéticos, que es lo que nos va dando la información específica para brindarnos, ya sea en el mismo proceso evolutivo, de aprendizaje o del servicio para con el otro. Entonces, de alguna manera entender y detenernos y prestar atención para cambiar la intención a través de esa nueva perspectiva hace de que podamos ver nuevamente con los ojos de la esencia que somos, que es desde el amor. Entonces, no tomamos a nuestra familia como, ok, esto es lo que tengo también, pero en algún momento voy a tener algo mejor o voy a trascender o todavía no encontré mi familia original, porque esto se escucha mucho en el camino de la conciencia. Entonces es importante que todo debe ir integrado y todo lo que realmente está integrado se confirma a través de la trascendencia de nuestros espejos. Vienen personas, se presentan circunstancias que nos muestran de alguna manera que estamos vibrando y sintonizándonos aún con eso que nos constituye. Entonces, integrar esa propuesta de que estamos en una familia, venimos de una familia de ADN y que no necesariamente la familia en sí es la de ADN, porque muchos quizás no conocen aún sus padres o han nacido en algún
espacio, digamos, donde se han desarrollado con otros niños y demás. Entonces, pero lo más importante a comprender es el entorno. Entonces, siempre que yo valido mi entorno en función de mi alineación conmigo mismo, hace que yo vaya barriendo el juicio de lo que tengo de ello. Y por ende no rechazo la propuesta, me abro a siempre vivir como la experiencia de que esa familia es la integración que necesito para este instante. Es más o menos un poco, por lo menos desde mi experiencia, lo que puedo ir compartiendo y comprendo quizás a esta edad, en esta era, en esta etapa de mi alma, lo que se va presentando, ¿no? Sobre familias. Bien, yo lo complementaría con mi sentir y mi percepción ha sido, sobre todo en consulta, verificar que tenemos como implantes familiares en nuestro campo energético, en los cuales no todos tienen por qué ser limitantes, la mayoría de las veces son paquetes de información de creencias limitantes que en generaciones anteriores fueron necesarias para sobrevivir, ya sea miedo a la escasez, miedo a irse a vivir a otro país, no sé, como casi siempre basados en los miedos y en la supervivencia, y hay, depende de cómo hayan trascendido esos ancestros, esas situaciones traumáticas, va a haber posibilidad de que permitan que futuras generaciones trasciendan estas limitaciones, porque si no yo siento que es como un campo que tiene como un cerco muy pequeño en donde te podés mover a 20 metros y ya está, es como acá es lo seguro, acá es lo conocido para nosotros, no nos alejemos de esto porque vamos a sufrir. Y esos son como los limitantes que de alguna manera sería positivo poder trascender y uno concientizar y liberarse de los mismos para poder experimentar la experiencia del ser de una forma más amplia, ¿no? Expandirnos más de hasta donde llegaron nuestros padres o abuelos o los ancestros también que ni conocemos, que han vivido seguramente cosas por las cuales esa necesidad de cuidarse determinada o de tener esa mentalidad, por ejemplo, del ahorro o de no irse muy lejos de casa o de cosas así, en algún momento fue necesario y hasta puede haber sido positivo, pero hoy en día no es acorde a nuestra realidad actual. Entonces, para mí hay una parte de ahí en que está bueno poder romper ese cascarón, digamos, de lo que heredamos en esos implantes familiares o en esas partes, porque también hay implantes positivos de valores y de cosas lindas que hemos heredado en la crianza, de cosas buenas que tenían, digamos, nuestros padres o nuestros, como vos decís, aunque no sean biológicos, las personas que nos criaron, hemos recibido en esa crianza también cosas positivas, que nos gusten los animales, que nos enseñaron a comer mejor, qué sé yo, hay como muchas cosas que también nos han inculcado, por decir otra palabra, que uno no tiene por qué estar trascendiendo o sea, quitándose de encima. Y por otro lado, siento que estamos en un proceso en donde tenemos que entrar al adulto espiritual, a la adultez espiritual, a la madurez, y tenemos también entonces ese modo un poco de que somos adultos y nuestros padres, ponele, yo tengo 50, mis padres tienen 75, y seguís sintiendo a veces que para ellos sos como una niña, ¿no? Hay como esos modelos todavía, aunque como que podés ser una persona adulta y sin embargo sentir que el clan está como tratándote como infantilizándote, o personas adultas que todavía esperamos, ¿no? Que los padres nos aprueben, nos quieran, acepten lo que hacemos, nos entiendan en nuestra singularidad, ¿no? Entonces se une también a eso como una necesidad de gran madurez, digamos, en todos como sociedad y como humanidad, de confiar en que las generaciones que vienen van a tener otra búsqueda, otras necesidades, otras formas de resolución y de elecciones que tienen que ver para mí con la era de Acuario y con todo esto que sería la diversidad, las formas diferentes. Es la típica de mi familia, todos fueron profesionales, bueno, yo elijo ser intuitiva, artista, otra cosa, otro hemisferio, otra búsqueda, otra sensibilidad, y tener el aval y la aceptación, eso es lo que viene, ¿no? Como aceptar a cada uno con su singularidad, desde el mayor respeto y admiración de sus dones y talentos, sin sentir que hay que seguir como si fuera me sale decir como la budinera, ¿no? Como
la estructura que repite así, como nosotros en esta casa solo hacemos esto, siempre hicimos esto, y es lo que conocemos, y otra cosa ya nos da miedo, ¿no? Así que me parece que es todo una cosa muy profunda, no es simplemente qué antiguos que son en mi familia, yo soy más moderna de mente, ¿no? Es como toda una profunda necesidad de elevación, ¿no? De lo que era respetar a tus descendientes o aceptar que son distintos y empoderarlos y apoyarlos en esa diferencia de sus elecciones y de sus gustos o de su camino, ¿no? Estás ahí, Noah, te veo congelado. Ahí está, Ahí va. ahí te escucho. Bien. Justo se había cortado un pedacito. Ahí comprendí. Y tal cual. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás compartiendo. De hecho, uno de los ejercicios que me ayudaron a integrar este proceso de básicamente aceptar a mis padres en todo lo que hemos experimentado es irme como en la línea de tiempo, primero yo como niño y luego observarlos a ellos como niño. Primero a mi madre y luego a mi padre. Entonces, en ese interior de hacer ese ejercicio pude observar de alguna manera con mi conciencia o las herramientas que tenía ahí disponibles, cómo ellos podrían haber experimentado. Entonces, esto nos lleva también a integrar a su niño interior. Entonces, yo a veces traigo esta frase de que en realidad no es que la haya creado yo, sino Jesús muchas veces cuando sanaba a alguien, básicamente él mismo como eran fragmentos de él. Entonces, de manera todos tenemos que ir integrando eso. No solo que quede en nuestra mente, sino que pase a través de nuestro equilibrio emocional o nuestra guía emocional, que también la represente el alma y por ende el cuerpo pueda evitar esa acción, ¿no? De decir, bueno, ok, hoy tengo las herramientas para aquellos también que tienen a sus padres, digamos, que están encarnados o no, pueden tener una comunicación ya sea desde el alma o físicamente, como lo hice yo, que me senté con ellos y a cada uno les fui preguntando, ¿cómo vivías tu experiencia de joven? ¿Cómo eras de niño? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Qué es lo que no te gustaba? ¿En qué momentos te comunicabas desde este lugar? ¿En qué momento entonces? De alguna forma es resignificar todo lo que uno cree haber experimentado, más sí abrirse a esa perspectiva, que es la perspectiva del sabio, ¿no? Que básicamente son las personas que han vivido lo que han vivido, ellos lo han experimentado y te pueden transmitir lo que han sentido, también lo han trascendido y lo acarrean hasta acá para también entregar esas herramientas. Entonces eso hace de que cuando se va integrando ese aspecto de observar y charlar con su niño interior de ambos, lleve la cadena mucho más atrás. Entonces, llega un momento que uno se pone a pensar y a analizar esto y dice, ok, no voy a terminar más, porque debería ir al niño, del niño, del niño, del abuelo, el bisabuelo y así, etcétera. Y nos damos cuenta de que en realidad como humanos, todo lo que hemos co-creado fue precisamente porque es lo que teníamos disponible, consciente o inconscientemente. Entonces, si hoy no creamos una estructura de resignificar a través de una propia autoeducación que es básicamente la misma experiencia en materia, permitiéndose, como has dicho, la humildad también de recibir una nueva perspectiva externa, entre comillas, porque somos nosotros mismos. Entonces, siempre hay como una callosidad en el medio, porque no me permito como, ok, esto ya es abono, es ceniza, para renacer en una nueva visión de todo lo que creo que sí o sí está así, estable. Entonces, cuando se produce ese proceso de poder observar a nuestros padres, a nuestros abuelos o las personas que nos han criado desde ese lugar, desde ese niño interior, aperturamos no solo en nosotros la inocencia, sino que acompañamos a que esas personas o esas almas sigan liberando esas memorias. Cuando eso sucede, yo siempre digo que cuánticamente es como una unificación de fractal. Es como que el alma dice, ok, ya tengo esta información, entonces ahora avanzamos hacia el siguiente paso. Y no solo que sucede el siguiente paso, sino que hay como un reconocimiento de la totalidad. Y eso hace que cuando
sigan surgiendo estos desafíos de aparecer de que, ok, ya no tengo resonancia con mi madre o con mi padre, nos detengamos un instante y podamos observar de que nosotros en el mientras, también como has dicho, adultos en este camino de la conciencia y de co-crear estas nuevas estructuras, también observemos qué es lo que no está en coherencia. Entonces, generalmente cuando estamos en nuestra familia, observamos constantemente el defecto del otro o que no me da lo que básicamente necesito. Pero nos olvidamos de que nosotros mismos, en nuestro propio vórtice, en nuestra propia experiencia, en nuestro día a día, creemos que lo que ya pasó no forma parte de nuestra raíz. Entonces, hay que detenernos y también tener la humildad, recordar nuestra inocencia y decir, ok, yo también me he equivocado muchas veces. Y que haya trascendido el aprendizaje no significa que eso se haya borrado, forma parte de todo el banco de datos, de toda la conciencia. Entonces, si en algún momento yo estoy haciendo un rechazo de un aspecto de un integrante de mi familia, mucho menos puedo tener una resonancia con esa familia integrada, que de hecho primero tiene que suceder en el mismo círculo en el cual me encuentro. Porque muchas veces hay familias en las cuales quizás alguien está un poquito más consciente de todo lo que está sucediendo hoy por hoy en el planeta, en otra información más cuántica, estelar, etcétera, y quizá otro integrante no. Entonces, es clarísimo el mensaje de que ese aspecto nos ayuda a desarrollar nuestra paciencia, nuestra tolerancia, y no está hablando de esa persona, está hablando de un desarrollo de, como he dicho, de autoconocimiento, autorreflexión, y desde ese lugar hay una alineación como neutra en la cual no hay una constante del pensamiento compulsivo. Entonces simplemente esa alineación. Cuando eso sucede, entonces yo puedo sentir básicamente lo que el otro está experimentando desde una nueva visión. Por ende me permito también viajar en compañía desde donde esté, desde lo que tengo disponible. Y eso hace a su vez que en el mientras se abran nuevas puertas para también encontrarme con esas nuevas familias integradas, que son básicamente lo que hoy nombramos y que justo estabas compartiendo, encontrar a aquellos que realmente se están sintonizando con este gradiente energético, con este estado de conciencia que cada uno está experimentando, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de concepto que se pone, digamos, como conjunto colectivo, que es la semilla de etcétera. Entonces, es un poco también eso, ¿no? Entender que ese concepto en sí es cuadrado, y eso hace que haya un límite. Por ende, si yo sigo poniendo conceptos o dándole un significado a aquello que ya tiene el significado, lo vuelvo calloso y por ende es muy complejo después trascenderlo, es muy complejo salir de ahí. Eso es lo que generalmente cuando nosotros hacemos un patrón de creencia, se genera un hábito y después volver al corazón es complejo porque es quitar capas, quitar capas, quitar capas. Entonces, el punto es también ser dulces con el proceso que nosotros mismos estamos experimentando al momento del aprendizaje o el recordar lo que vinimos a hacer. Eso hace que en nuestro propio son del silencio, la contemplación, como has dicho, apreciación y por ende observación, podamos también entregar herramientas más sin decir nada, sin hacer nada. Entonces, en esa quietud que son esos pequeños instantes que nos regalamos, toda nuestra biología obviamente se detiene y reconoce algo más. Algo se activa y reconoce algo más. Entonces, ese son, esa vibración nos va llevando, decimos, ok, tengo la inspiración, como has dicho, la intuición de moverme en este camino ahora, que hace que pueda recibir estas herramientas y yo entregar estas herramientas, sin la necesidad de decir, ok, ya no quiero ver a mi familia de ADN o con quienes me crié y demás, más sí, ok, esto puede estar disponible desde este lugar para aquellos cuando realmente puedan observar este propio camino. Entonces lo pueden tomar, ok, y ellos a su vez hacer cadena. Entonces es un poco también desarrollar cosas básicas, como hemos dicho, la paciencia, reconocer estos valores, que también los nombrabas, y entender que como humanidad también nos tenemos que detener a comprender el concepto de que no vamos hacia ningún lado, es una red. Entonces todos los vórtices de estas familias, de estas estructuras de familia, están disponibles para eso. Lo hemos elegido precisamente para eso, para comprender nuestras necesidades dentro de este camino.
Entonces, ¿qué más da? ¿Por qué agregar o ponerle demasiado dramatismo? Y si existe ese dramatismo, entonces hacernos responsables para que se pueda validar con el cuerpo qué es lo que nos comunica y también poder transmitirlo. Es un paso a paso y creo que estamos mejorando bastante en ello, pero sin la necesidad de que haya comparación, más sí entender de que todos y cada uno va desde su experiencia única y auténtica. Y eso nos hace que podamos recordarnos como unidad y entender que hoy lo que tenemos disponible es sumamente valioso para cualquier ciclo que cada uno esté experimentando. Sí, me está viniendo como la idea de que a veces está ese salto, ¿no? De esta familia biológica con la cual me siento limitada y que no puedo ser libre o yo mismo, que hoy en día la gran búsqueda de la autenticidad de ser uno mismo, y a veces esa familia es como un cinturón que no nos permite lo que decía antes, ¿no? De hacer las cosas de otra manera, y como la necesidad de hacer ese salto a la familia de resonancia de una forma como de corte, como vos decís, como de mala manera, no los veo más, no me llevo más con mi familia porque son muy diferentes o porque no entienden mi sentir y demás. Y creo que eso se puede evitar, es como más, como vos decís, con más con paciencia, más con mucha compasión, y requiere que uno primero haga ese paso interior que es dejar de ser el niño herido, como vos hablas del niño herido, del niño interior, que está constantemente, más allá de que haya pasado la edad que, donde corresponde ser un niño, pero uno sigue buscando esa demanda de esos padres que no fueron perfectos constantemente en los padres. Como yo te decía al principio, de la edad que tengas, noto muchísima gente mayor en que siguen esperando como que los padres les validen y les den el abrazo y les digan estoy orgulloso de vos, y a veces, muchas veces no sucede por cómo eran la gente en otras generaciones, más toscos, más secos con la demostración, o porque ellos mismos no han tenido ese ejemplo de sus padres. Entonces ya llega un momento en que para tener esa madurez espiritual hay que hacer como el automaternarse y autopaternarse, que es el autosostén, la soberanía del ser, que sería ser responsable de nosotros mismos, de integrando nuestro masculino y femenino, o sea, nuestra madre y nuestro padre interior que nos dan el límite y la responsabilidad y también la compasión y la dulzura y el felicitarte de tus logros y todas esas cosas que esperábamos de una mamá amorosísima, empezar a hacerlo nosotros. Desde el momento en que nosotros empezamos a hacer ese autosostén y tenemos equilibrado, podemos empezar a sanar ese niño interior que siempre queda con esa escasez de afecto o esa falta de aprobación y de validación. Y ya los vínculos que tenemos con los demás, con esa familia que luego sea de resonancia, o con la pareja, o incluso con nuestros padres biológicos, va a ser desde ese lugar, es la madurez interior, que ya no es un niño que sigue esperando cosas o sigue reclamando, porque es muy común ver que seguimos con ese reclamo de mis padres no hicieron esto, no me dieron esto, hoy en día tampoco lo hacen. Entonces es muy importante siempre volver a nosotros, trabajarnos nosotros, que no quiere decir volvernos egoístas ni solitarios, quiere decir, más allá que puede haber un proceso donde uno se pone un poco ermitaño para hacer todo este trabajo, es muy capricorniano, digo yo, ese trabajo como de autosostén emocional que nos hace menos codependiente y menos de engancharnos y colgarnos de que la pareja nos dé la aprobación, el jefe nos suba el sueldo porque hacemos mejor, no sé, como que todo viene de afuera y en realidad está basado en esos patrones de la familia que seguimos esperando, ¿no? Esa demostración de afecto o de orgullo, de aprobación. Entonces, para mí es todo un gran proceso individual que después va a llevar a que se refleje en vínculos mucho más, si se quiere, desapegados, eso no quiere decir fríos, es un desapego con un amor desde otro lugar, que sería el punto neutro, ¿no? Del masculino y femenino integrados, que es ese camino al medio o la línea de ese neutral que capaz que pareciera un poco más tibio que el apasionado latino, como decíamos antes, de mi mamá y mi papá y mis hermanos y todo eso, pero no es para nada una apatía ni una indiferencia, es como en un lugar un poco de mayor conciencia, siento yo.
Sí, tal cual. Todo lo que estás compartiendo es súper resonante conmigo, por lo menos algo que debemos recordar, creo que en cada instante, es que cualquier conocimiento, cualquier expresión que hemos hecho en esta realidad, en este plano, sí o sí se puede entregar como herramienta una vez experimentado en todas sus facetas. Y tenemos toda esa información en nuestro círculo primordial, digamos, o sea, primigenio, que es mamá y papá, y poder observar. Muchas veces nosotros decimos, ok, pero yo no conozco a mi padre, o no conozco a mi madre, o no conozco a mi abuela y demás, y solo queda observarnos un poco, nosotros mismos, y desde ahí poder ir comprendiendo, como has dicho, hacer el cambio. Entonces tampoco uno cae en el hueco obsesivo de sí o sí averiguar ahora ya la información para saber qué es lo que tengo que hacer, porque si no, de alguna forma también nos colocamos en un tiempo separado, que básicamente nosotros co-creamos día a instante, y vivimos la experiencia a través de, muchas veces están en un contexto de ilusión o en esta sed de querer cubrir sí o sí eso porque a lo mejor otro lo hizo, o simplemente porque no puedo comprender el activar toda la información que ya tengo disponible ahora. Una de las cuestiones que también estoy aprendiendo con este desarrollo que vengo haciendo desde mis 15, 14 años, es activar el plexo solar. El plexo solar de alguna forma lo que nos trae es la información, como has dicho, desde la autenticidad. Entonces, ese proceso de empoderamiento, de autoconfianza, que ya está disponible en nuestra biología, más si muy pocas veces investigamos y ponemos una intención clara sobre nosotros mismos, no nos abre esa cajita donde está la información que necesitamos para ese hoy o ese momento. Y que de hecho tiene mucho que ver con nuestro árbol, o sea, siempre tiene que ver precisamente con ese árbol, no está separado. Entonces, hay que realmente recordar que cada vez que nosotros vivimos o hacemos esta expresión de una nueva realidad, es en esa totalidad. Entonces, si realmente le vamos a poner un concepto o vamos a aplicar juicio, también tengamos el valor, la responsabilidad y el compromiso hacia dónde lo aplicamos, y saber que eso también, como ley universal, nos va a traer una respuesta consecuentemente, porque es así, ley de correspondencia, ley de causa y efecto. Entonces, de alguna manera, si trabajamos esa responsabilidad y no desde una autocrítica de boicotearnos y demás, es fácil también que seamos compasivos con lo que tenemos disponible, porque muchas veces pasa que nuestra propia familia tratamos quizás en el mientras de hacer este camino de esta nueva era y demás, decir, ok, estas personas no tienen nada nutritivo para darme hoy, pero de eso se trata, de que desde ese lugar puedas desarrollar ese sentir, ese nuevo sentir. Y ese nuevo sentir activa aspectos en esos puntos energéticos que tenemos. Todo lo que comparto, por lo menos desde mi experiencia, y que tiene que ver precisamente todo lo que constituye el ser, hace de que podamos hacer consciente todas las partes. Entonces, no separamos el alma del cuerpo, ni la mente del espíritu, más sí podemos ir analizando por ciclos o intervalos toda esa constitución. Entonces, eso hace que valide toda mi totalidad, y cuando yo hago eso, logro una aceptación de mi entorno, porque por añadidura y vibracionalmente cambia. Entonces, lo que sucede es que también le quitamos el peso a aquellos que estamos constantemente en nuestro mental juzgando porque no hacen el cambio, porque sentimos que repiten patrones y demás. Se pierde demasiada energía, y entendemos que nuestra energía vital es quien básicamente en nuestro interior activa toda esa nueva información que quienes, para aquellos que están haciendo este camino de la conciencia, tengan la humildad de decir, ok, puedo también esperar, puedo también a lo mejor desarrollar mi escucha, puedo también a su vez compartir esta herramienta sin la necesidad de estar presente ahí y sentir que voy a esperar algo o me tienen que dar algo, porque esto mismo también sucede en ese compartir. Yo, por ejemplo, tengo 3 hermanos encarnados, una no encarnada, y siempre los integro a todos.
y todos me dan una información súper valiosa. Claramente son mis espejos. Entonces, dentro de lo que no puedo observar en mi día a día de mí mismo, veo cómo puedo ir trascendiendo y cambiando esa realidad. No se trata de que hagan algo incorrecto, correcto, porque de hecho ese mismo concepto es una ilusión, sino lo que es funcional para cada vórtice, funcional para cada uno de ellos, y por ende para mí, y que a su vez me recuerden mi estado de armonía para poder compartirme desde ese lugar. Eso trae básicamente un concepto que todos debemos tener en cuenta y es el respeto al ritmo del otro, el respeto a la polaridad del otro y entender, como has dicho, esta ley de generación que es entender el aspecto masculino y femenino que está en uno mismo. Cuando uno va haciendo ese reconocimiento, esa misma activación, ya es básicamente esa llama donde tiene todo el banco de datos aperturado y donde te permite sutilmente y paulatinamente compartirte y hacer también tus movimientos, comprendiendo de que hoy mi familia es lo que es precisamente porque también me va espejando y a su vez voy integrando, voy compartiendo y cuando empiezo a hacer ese camino sutil, puedo sentir también la conexión. Entonces, mientras más diferente es esa persona que integra mi familia, muchas veces más sabiduría despierta en cada uno de nosotros. El punto es poder, como han dicho muchos por aquellos tiempos, identificar cuál es ese sistema de creencias que tengo hoy que hace que no pueda crear una nueva estructura desde ese amor, desde esa liviandad y que de alguna manera, como has dicho, no repita una información sobre aquellos que también están desarrollando un nuevo camino en esta nueva estructura, ya sea social, cultural, educacional, política y demás, porque de alguna forma es una gran red, una gran malla, un gran sistema, lo estamos construyendo entre todos. Entonces, también mi familia, mi raíz, forma parte de esa base, de lo que hoy en ese lugar, en esa estructura estoy necesitando. Más si me abro para buscar o explorarme a través de esas nuevas conexiones, sin necesidad, como hemos dicho anteriormente, de rechazar esto que forma parte de mí, forma parte del árbol. Constantemente es raíz, es tronco, hoja, fruto, constantemente hay un flujo de energía ahí que nos muestra de que si yo corto una parte de eso, entonces estoy negando todo lo que me constituye. Y de alguna manera es una de las tareas que tenemos que ir haciendo psicopedagógicamente, que es algo básicamente a lo que me dedico y todo lo que vos estás transmitiendo también con respecto a las memorias ancestrales, esta activación que va surgiendo de la Tierra y el mismo reconocimiento de cómo esa matriz nos sostiene para nosotros también hacer consciente que hay una matriz en nuestro entorno que nos sostiene. Muchas veces pasa de que hay un padre o un abuelo que tiene muchísimo desarrollado su divino femenino. Entonces, se reconoce desde ahí. Si yo puedo estar atento a ello, puedo entender que esa es la conexión de ese aspecto que me está mostrando mi propia nutrición ahí. Entonces, luego también me relajo en quizás obsesionarme, como hemos dicho anteriormente, de investigar sí o sí quiénes han sido, más sí que la información se revele. A veces no es necesario para nuestro ciclo evolutivo cierta información, solo que muchas veces estamos, como siempre lo digo, mirando el reloj ajeno y eso hace que nos perdamos de enfoque, del camino auténtico y original que cada uno tiene que trascender. Y desde ese lugar, por ende, entender y comprender que pacíficamente se puede co-crear algo sin la necesidad de decir o señalar de que eso es lo correcto o lo incorrecto. Y no, ¿a vos cómo sentís el tema del plan álmico en relación a que tenemos familias de almas con las cuales solemos reencarnar en distintos roles, pero siempre acordando para tener el mayor aprendizaje de la experiencia en la encarnación? Bien, hoy que estamos en este camino donde está toda la información básicamente disponible en Internet, hay muchas personas y herramientas o información disponible a la cual podemos acceder para que en ese mientras también se active nuestra biología ese dato. Desde mi experiencia, como tengo esa conexión y voy recibiendo esa comunicación y utilizo diferentes puntos para irlo traduciendo, el alma en sí puede o no sintonizarse en el mismo espacio-tiempo,
masís en entender de que tienen un dato similar. Ese dato similar tiene que, supongamos, uno es un triángulo y el otro tiene un cuadrado y un triángulo. Va a nacer cuando esta persona tenga los 30 años, que va a ser su hijo. Entonces, estas almas se sintonizan para que esta información se acople, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar comprendo de que no me pertenece más, sí es algo que necesito para el proceso. Este proceso habla básicamente de un mecanismo de la mente y las emociones, es decir, pensamientos y emociones. Es como un puente, voy integrando el puente. Cuando nosotros trascendemos ese tipo de aprendizajes o sintonizaciones con estos datos específicos, ingresamos a un contexto de unificación de lo que es la llama o lo que se le han puesto, digamos, filosóficamente o no sé muy bien cómo describirlo, sobre las llamas gemelas. Que básicamente las llamas, que es mi propia estructura de donde vengo, la misma mónada, creamos una nueva estructura. Entonces, hoy entender cada ciclo que voy viviendo dentro de mi familia, que son aquellas almas que nos hemos elegido, tenemos algo específico en lo cual sintonizamos y por eso nos hemos elegido como familia. Y no tiene nada que ver con el, ok, me causa daño y demás, porque en realidad esta alma está mostrando un aspecto de vibración mucho más baja, pero es objetivo y a diferentes grados de conciencia es subjetiva. Entonces, muchas veces nosotros, en ese interín de tener como una distorsión en la relación y demás, de construirnos como familia y evolucionar de manera armónica, rechazamos completamente la propuesta. Entonces, si realmente hacemos un trabajo interior de este dato, podemos identificar que esto era necesario. O sea, esta alma básicamente que pude reconocerla me trajo esta información específica para yo liberarme. Entonces, no es que esta alma no se va a liberar, más sí va a vivir otros ciclos evolutivos en diferentes aspectos dimensionales. Cuando eso sucede, entonces yo voy integrando y teniendo claridad sobre que de alguna manera digo, ok, ¿por qué le he puesto tanto peso o tanto drama a un ciclo que era muchísimo más simple de comprender? Entendemos que estamos en el mientras, pero en ese mientras es importante que realmente seamos sinceros con esos ciclos, porque muchos de nosotros quienes estamos comprendiendo esta nueva era que se está aperturando para poder acompañar y dejar todo este abono o esta semilla para nuevas generaciones, es importante que tenga una información honesta. Si no tiene esa información honesta, el patrón de información queda ahí pendiente, entonces no se libera. Por ende, las nuevas generaciones también activan esa semilla y es una vez más hacer como repetir el karma, como quien dice, de manera quizás más sutil, pero se sigue repitiendo. Entonces, de alguna manera es permitirse comprender de que todo lo que me rodea, sobre todo esta estructura de la familia, mi entorno familiar, siempre me está dando algo específico. Y claramente no todos somos iguales en una familia. Si ustedes observan, si observamos nuestras familias, nos damos cuenta que podemos tener similitudes, pero no somos iguales. Entonces, en esas similitudes está el aspecto de evolución. Y que necesariamente no es desde un lugar de, ok, esta persona sí o sí tiene que tener algo súper armónico para que yo resuene, más sí comprender de que está activando algo que me acompaña a salir de ese patrón. Y esto hace de que el mismo pulsar o la nueva creación de la nueva tierra o todo lo que experimentamos como sociedad empiece a realmente sintonizarse en diferentes puntos del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos sentimos quienes somos como muy perceptivos o sensitivos a las frecuencias, que ya sea muy sutiles o densas. Muchas veces tenemos momentos, y voy a traer una experiencia que ya mi familia conoce, momentos de muchísima tristeza o soledad y demás, y tiene que ver con el egregor colectivo. De hecho, he compartido un poco esta información. Pero cuando uno realmente va integrando honestamente este camino y se permite validarlo con la biología, no tiene que explicar nada a la familia, no tiene que explicar nada. La misma familia puede identificarlo porque les he permitido
primero a mí ser yo mismo y a los demás ser ellos mismos, que hace que en el mismo son, cuando uno vuelve a su estado de alineación, de armonía, de alegría y demás, pueda compartirse con una comunicación clara. Y por ende, el otro aspecto, la otra alma también está lista para escuchar, recibir sin juzgar, y por ende la evolución es mucho más sutil. Esto lo experimento todo el tiempo, mi familia lo sabe, y los momentos que tengo así donde siento que estoy como renaciendo, que seguramente a muchos les ha pasado, me permito ese instante, me permito la conexión del aspecto que ya no está sintonizándose con esta nueva era. Entonces eso hace de que no me escape de mi familia, no me vaya, que no me entienden, no saben lo que me pasa y demás, más sí, desde esa alineación lo demás cambia por resonancia, simplemente por resonancia. De hecho, la conciencia animal o de los insectos, como las hormigas, funciona así. Las mismas sintonizaciones o sincronizaciones, todas son por resonancia. Entonces no tenemos que hacer o protegernos de, más sí seguir emanando esa información que está en lo que hacemos día a día, a través del arte, a través de la música, a través de los números, a través de algo holístico o no. Entonces, solo requiere un poquito de atención sobre lo que estamos transitando. Sí, también pensaba que de alguna manera podemos aprender muchísimo por lo que han hecho nuestros antepasados, que a nosotros no nos resuena, porque era de otra mentalidad y porque era de otro sentir, como aprendizaje, mientras tengamos la sabiduría de tomar, como digo yo, las moralejas de las experiencias, no como un reclamo hacia ellos, sino como decir, bueno, esto era lo que pudieron hacer, voy a aprender a no hacerlo y a que esa no es la manera. Y eso requiere que si podemos a nuestros hijos, los que tenemos hijos, o como maestros, o como tíos, o como padres o sea, amigos de hijos de nuestros amigos, quise decir, poder siempre recalcar un poquito de que la persona puede sacar de cada situación un aprendizaje, porque a veces eso está, como los cuentos de antes de niños, que al final había una moraleja, ¿no? Del animalito que había sido avaricioso, Sí. entonces después se quedó sin nada, o qué sé yo. Siempre había como una moraleja que, no como una cuestión moral, de un aprendizaje religioso, nada de eso, sino como decir, bueno, ¿qué podemos sacar de las experiencias? Y cuando son negativas, aún más. Y eso creo que puede llevar a poder comprender cómo va a ir evolucionando el clan o el árbol de una manera, si se quiere, más allá de los que vamos con una sensibilidad abriendo caminos, o como vos decís, que tenemos como otra misión, a veces un poquito más fuera del árbol, también a lo colectivo. Ahí hay que tener paciencia y entender las cosas de otra manera, pero quiero decir, incluso como personaje dentro del árbol se puede aportar un montón y hasta se puede inspirar, porque siempre vamos un poco adelantados, pero a la larga nos terminan explicando. Yo hace 20 años que no veo la tele y últimamente mis familiares empiezan, no, yo ya no veo la tele, ¿para qué el noticiero? O lo mismo la forma de comer, dejaba de comer carne o por lo menos comía cada menos tiempo, y ahora, 20 años después o 10 años después, empiezan, ay, quiero saber cómo comer, porque también siento esa necesidad de aliviar mi dieta o de tener otros hábitos. Entonces creo que sos la oveja negra o sos la punta de flecha en la familia hasta que llega un punto en que no están así, pero bueno, es un rol que también de alguna manera, por eso te preguntaba lo del plan álmico, hemos elegido antes de bajar, digamos, porque no somos víctimas de esa situación, es algo que de alguna manera, si se hace con conciencia y con mucho amor, sin querer evangelizar a nadie, ni convertir a nadie, ni acelerar sus tiempos, ¿no? Tal cual. Me encanta todo lo que compartís porque está precisamente todo encadenado. Así es ir entendiendo los bloques de esos tránsitos. Entonces también salimos de ese modo víctima, ¿no? De que solo aquellos que estamos, entre comillas, justo en esta era, en este camino, nos sucede absolutamente todo, porque cada uno tiene una realidad diferente. Y el punto es poder hacer como una modificación en lo que se llama armónico de conciencia o una realidad muchísimo más amorosa, desde un lugar de, bueno, ok, esto es lo que está disponible ahora.
Entonces no hay ninguna prisa de nada, de presionar procesos externos de nada, de todo lo que nos rodea, de todas las estructuras en las cuales nos movemos. Y por ende eso hace también de que nos quitemos el peso de sí o sí dar explicaciones sobre aquello que simplemente está floreciendo en nosotros mismos, en nuestro cuerpo y demás. Esa es una de las cosas por las cuales fallamos muchísimo y tiene que ver con quién somos nosotros. O sea, muchos van y co-crean realidades o nos quejamos dentro de esta estructura familiar que mi madre, mi hermano, mi hijo y demás no comprende o no entiende que hoy me siento así por esto, porque estoy canalizando, etcétera. Es importante también de que, como has dicho, dentro de lo que es el plan álmico, encarnando el personaje, también aprender a jugar con el personaje. Entonces, ese personaje tiene herramientas, habilidades, capacidades, dones, etcétera, disponibles para saber moverse sobre los mecanismos de esa estructura. Entonces, cuando realmente comprendemos ese juego, el proceso de conexión o comunicación entre mente y mente, es decir, entre lo que nosotros somos y una conciencia un poco más expandida, que también somos nosotros mismos en un diferente nivel de conciencia o dimensional, hace de que de alguna forma también en el mismo andar o cuando surgen estas preguntas, como has dicho, dentro de la familia, ¿por qué ahora comes esto? ¿O por qué no querés hacer tal cosa? ¿Qué es lo que hacías antes? Simplemente nos permita esa misma esencia mantenernos en quietud de la a través de un proceso de aceptación. ¿Qué es lo que somos? Hay como un reconocimiento muy fino en ese instante de quiénes somos, y es recordar esa divinidad, esa fuente, decir, no, yo soy esto. Solo a través de la experiencia uno realmente puede decir, ok, voy integrando esto, porque está perfecto que lo estemos comunicando acá, lo estemos transmitiendo y cada uno se vaya sintonizándose como en su camino. Pero recordemos que esto es simplemente una visión, un dato más, entonces pónganlo en práctica, observen realmente cómo está su entorno y básicamente es cómo nosotros estamos interiormente. Entonces, solo requiere eso para ir hacia ese camino que es el eje que nosotros como divinidad estamos buscando constantemente, ese punto central entre esa polaridad o esos aspectos divinos, femenino, masculino, un punto central. Y desde ahí comprender hacia dónde voy llevando el flujo de, ok, hoy puedo co-crear o disfrutar esto con mi hermano, mi hermana, desde este lugar y no entrar en el estado que muchos estamos experimentando o hemos experimentado, que es el escapismo. Constantemente buscamos justificar esa acción de, ok, me muevo de acá porque hoy no pueden comprender de que estoy en un portal X y eso ellos no lo van a comprender. Entonces, tampoco acompaña mucho el estado de soberbia en un momento en el cual básicamente se nos permite, se nos llama a desarrollar aspectos mucho más densos que los sutiles, porque los sutiles de alguna forma se te entregan o se te muestran o revelan por añadidura. Y desde ese lugar entonces aprendo cosas más simples, más sencillas, más llevaderas, la cotidianeidad que me va trayendo algo que quizás no necesito enredarme demasiado. Entonces, también aprendo, como hemos dicho anteriormente, el disfrute desde ese niño interior, de la sonrisa del mismo error que cada uno va teniendo o experimentando y de alguna forma el gozo y la flexibilidad de todo lo que cada uno va recibiendo se puede compartir desde esa alegría y no termina siendo como solo me sucede a mí o yo soy el salvador de, o yo debo activar tal cosa, más sí, cada uno representa diferentes también estructuras dentro de lo que es el contexto social. Así, de esa forma, logramos vivir lo que es la familia integrada, porque todo eso es lo que nos constituye, absolutamente todo. Y a su vez le permitimos también que nuestro propio resonar active esa información en los demás. Sucede en mi familia, sucede en familias de personas que conozco y eso hace que también sean testimonios de amor para aquellos que quizás, bueno, a veces tambaleamos, nos caemos. Es como más suave a veces
el camino y muchas veces nos enredamos en cosas que siquiera están con nuestro plan o debemos prestarle atención para nuestro plan o nuestro recorrido. Sí, yo pensaba en mi experiencia personal, me fui de Argentina en el 2001, viví en España muchos años, tengo muy buenas amigas y estaba a veces con mi hija, que era un bebé, o sola, o viviendo situaciones en donde realmente uno siente la necesidad de acompañamiento, de ayuda, de lo que sea. Y he creado fuera de mi familia de sangre, en esa vida nómade que tuve, en todos estos años desde que me fui de Argentina, siempre he logrado como tener amistades que son mi familia integrada en el sentido que la siento como familia, y a las personas que se van a vivir afuera veo que muchas veces sucede porque hay una necesidad de red y de comunidad cuando uno desarrolla, como yo decía, por ejemplo, tenés un bebé, le pedís a la amiga que te la cuide para vos podés hacer tal cosa, es como hay una necesidad ya tribal de lo que es la experiencia humana. Más allá que decía el autosostén emocional, hay una otra cosa que es la red en comunidad, ¿no? Y, y bueno, ese despegue que tuve en mi experiencia me ayudó como a no pedir tanto de mi familia de sangre, porque tampoco tenía la convivencia de tener que estar todos los domingos almorzando juntos, ¿no? Una cosa así ya son muchos años que me alejé, digamos, de donde viven. Ahora ya igual se fueron todos para todos lados, están mucho desperdigados de mi familia, pero de alguna manera quiero decir que es hermoso abrirse a la posibilidad, aunque no sea así a la fuerza por una emigración, pero sí abrirse a la posibilidad de sentir un amor y una afinidad y una comodidad y una confianza con personas que no son ni tus primos, ni tus hermanos, ni tus padres, ni tus tíos. Y, y es simplemente abrir el corazón y de alguna manera, si nos queremos poner más piscianos, todos somos hermanos de todos. Entonces, todos tenemos Sí. el fractal de la divinidad, todos estamos hechos de los mismos elementos de la tierra, tenemos esa base de origen, eh, de esa divinidad interior que nos forma a todos y que en algún momento vamos a llegar a esa We Are the World, ¿no? Como la canción de Michael Jackson, Sí. todos somos uno. Y esa sensación en algún momento la tenemos que ir integrando, porque si no, no lo ayudo porque no es mi familia, pero a mi primo lo tengo que ayudar porque como es mi primo, pero es mala persona, pero le tengo que prestar plata porque es mi primo, y a mi amiga no, porque es como que hay un montón de cosas que nos están limitando a experiencias mucho más fieles a uno mismo y mucho más armónicas, simplemente por una programación, siento yo, ¿no? Que tenía que ver en una época muy antigua con la supervivencia. Nosotros teníamos que mantenernos en el clan familiar de sangre porque si venían los depredadores o venía el enemigo, había que sentirse que te protegía alguien, no podías dormir solo a la intemperie, siempre tenía que haber alguien despierto. Ya desde esa época nuestra parte más animal vino con esa necesidad de sentir que estamos en familia, pero creo que como decíamos antes, vamos evolucionando a niveles en que ya ahora no es necesario ese patrón y, y podemos estar relajados y sentir que podemos estar con gente que no es de la familia de sangre, igual de cómodos, igual de nosotros mismos, compartiendo, eh, siempre para mí honrando y siendo muy respetuosos de la familia de sangre y amándolos, pero amándolos sin pedirle peras al olmo, digamos, sin pedir que sean los dioses del Olimpo, ¿no? Que sean, porque sean nuestros padres, tienen que ser magníficos, ni perfectos, ni sabios, así que es muy interesante cómo estamos en proceso y evidentemente, bueno, vamos de a poquito, nosotros con estos, el objetivo de hablar de estas cosas es despertando un poquito la reflexión a cómo eran las cosas hasta ahora, que a veces ni se planteaba si eso podía ser de otra manera. Por eso se le llaman paradigmas a esas estructuras, porque en realidad creíamos que era la forma en que las cosas eran sin posibilidad de
suavizarlas, ¿no? Era como, bueno, la vida es así, es la familia, o la vida es así, esta es la educación, este es el dinero, era como, no nos planteábamos otra manera, y creo que recién ahora, como decía, la edad de Acuario que comienza barajar y volver a repartir las cosas de una forma, como un gradiente más, ¿no? Una octava más vibracionalmente. Sí, tal cual. Es así, de manera de entender este colectivo, pero siempre recordando, por eso nombré anteriormente el plexo solar, porque es básicamente comprender perfectamente en cada ciclo que vamos experimentando con esos desafíos, quiénes somos y desde ahí entender esa individualidad para no estar en la constante de me estoy perdiendo desde la misma información que parece que no puedo trascender y este karma se repite. Entonces, debemos practicar muchísimo la honestidad con nosotros mismos. Muchas veces estamos conectados con nuestras familias, digamos, de conexión, familias galácticas, familias estelares y demás, pero no hay honestidad con nuestros propios ciclos. Entonces, es complejo que realmente el otro pueda sintonizarse y a su vez entrar en este campo de resonancia para construir eso nuevo, porque básicamente eso se va a revelar, está ahí, y sí o sí requiere que nosotros no estemos demasiado con ello. Entonces, el punto es que cada tránsito que vayamos a es comprendiendo de que primero debo entender si esa es mi verdad, si realmente la estoy practicando, si se está anclando y, por supuesto, como has dicho, o sea, cada movimiento que nosotros vamos haciendo hacia cada viaje y demás, que nos reconectamos con nuestra tribu, como bien se dice por ahí, es concepto, de alguna manera, una vez más, mostrarme un aspecto desde un estado más sutil. Y ahí es cuando vamos reconectando también en esta nueva era, nos sintonizamos a crear estas estructuras. Bien. Bueno, no hemos estado hablando una horita. Vamos a ir cerrando, si a vos te parece. ¿Tenés algo más que querés agregar o contarle a la gente si estás atendiendo, cómo pueden conectar contigo? Yo siempre digo algo como, perdón, se cortó ahí. Digo, si querías agregar algo más o contarle a la gente cómo, ahora que estás dando sesiones, No, cómo te pueden disculpa. conectar. ¿Me escuchás? A veces se corta, por eso no comprendo la pregunta. Decía si querías No sé si agregar alguien la algo. puede escribir. Ah, ahí está. Algo simple, aprender a respirar. Solo eso. Ah, te escucho muy cortado, ¿no? Ahí se ve. ¿Se Ahora sí. escucha? Sí. Lo que decía es que siempre transmito algo como mucho más simple de lo que podemos creer, y es aprendamos a respirar, Sí. porque cuando recordamos respirar, simplemente baja todo lo que tiene que bajar y anclarse en tiempo y espacio perfecto. Muchas veces he escuchado, no, ¿cómo obtenés esto? O quiero eso que vos tenés y demás, y en realidad, una vez más, se están distrayendo de su propio camino. Es tan simple como eso, aprender a respirar, y se revela absolutamente todo. Si yo en este momento pudiese transmitir todo lo que he estado viendo y escuchando mientras estábamos en el live, no alcanzaría el tiempo terrenal. Y eso sucede precisamente porque cada uno está haciendo su tarea, cada uno ha estado prestando atención en su propio corazón, permitiéndose resonar o sintonizarse con algo que ya estaba ahí. Entonces,
en el mientras, en el sentir y demás, se activa. Entonces, aprendamos a respirar y juguemos con ello. Mariana dice que yo te había preguntado sobre tus Ahí está. sesiones. Ah, bien, bueno, perdón, justo se estaba cortando y demás. Bueno, tema de sesiones. Quería agradecer a todos los que se han sumado y que han estado resonando con el servicio que brindo, que básicamente tiene mucho que ver con esta conexión hacia nuestro yo soy o yo superior. Siempre trabajamos metodologías o mecanismos diferentes porque siempre observo que cada organismo, cada alma tiene una información diferente y por ende mis guías o maestros, etcétera, me van guiando o anclando el banco de datos necesario para ese aspecto, o esa persona o esa alma. Entonces, en todos estos meses me he compartido también presencialmente. Las sesiones de febrero, por supuesto, ya están todas cubiertas, las presenciales. Se cerró el ciclo en Espacio Siente, acá en Córdoba Capital, Cerro de las Rosas, pero continúo atendiendo online, de manera online, así que tienen ahí en mi bio, en mi Instagram, tienen mi número de teléfono, que a veces responde otra persona para acompañarme también en este construir. Está mi correo electrónico y demás, así que pueden ir comunicándose, pidiendo consultas, etcétera. Y por otro lado, hay un proyecto que me lleva a un gran movimiento, así que lo más probable es que continúe atendiendo así online por un tiempo también bastante prolongado, porque lo más probable es que no esté en Córdoba en un par de meses. Así que veremos hacia dónde mis guías me están llevando. Bueno, genial. Muchas gracias y bueno, un placer como siempre compartir contigo, no solo a nivel palabras, sino a nivel de lo que vos irradiás. Como vos decís, siempre hay una meta información que transcurre por atrás. Así que se siente muy bonito siempre estar, que nosotros cada tanto charlamos también y siempre te digo que tenés una energía muy hermosa, así que para mí siempre es un placer. Así que no sabemos, pronto seguramente haremos algún otro encuentro para seguir compartiendo si vos querés. Seguramente, me siento siempre como en casa y esto es precisamente como el mensaje final. Esta es la conexión de las familias integradas desde el ser. Así que quiero agradecerte por la invitación, por toda tu sabiduría, tus conocimientos y entendiendo que cada uno de los que estuvo presente hizo una tarea de activación en este momento para relajarnos también en este tránsito. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron y bueno, hasta la próxima. Un beso grande, ¿no? Chao. Nos vemos.